Bien, buenos días y bienvenidos a la historia de Roma, Hispania, Hispania romana. Eh, hoy hoy quiero hacer un resumen lo más concreto posible, es complicado, acerca de la organización administrativa y la sociedad hispana en la época romana, la república y en el imperio, la evolución y demás. Y lo primero, sin más dilación, voy a hablar del proceso en las ciudades romanas, la categorización jurídica, las leyes, y para ello voy a empezar con la urbanización y la municipalización. Vale. El modelo jurídico urbano, lo primero, que la característica que tiene es que es heterogénea, ¿vale? En cuanto a las relaciones jurídicas con la metrópolis, con Roma, es muy heterogénea. A ello se oponían las distintas condiciones culturales de las sociedades indígenas y además también la oportunidad política. La extensión de las ciudades en Hispania, en lo jurídico, se fue desarrollando por una serie de concesión de privilegios, ¿vale? La urbanización tiene un componente político muy fuerte. La municipalización también es un proceso de otorgamiento a los ciudadanos de una comunidad urbana de una serie de privilegios jurídicos similares a la de los dominadores. De ahí que sea un proceso principalmente político, un instrumento político, ¿vale? El populus es de carácter político con capacidad para superar los límites nacionales, el término populus, ¿vale? La concentración urbana de ciudadanos romanos creció en el ámbito provincial por urbes, colonias y municipios. En cuanto a las desigualdades jurídicas que se plantean en este proceso de urbanización y de municipalización, hay que hablar que las diferencias jurídicas de esta ciudad emanan de las propias diferencias jurídicas de sus habitantes libres, que son los que realmente tienen categoría de ciudadanos, sus habitantes libres, pero dentro de ellos hay varias categorías. En las comunidades están los ciudadanos romanos, que habitan tanto en municipios como en colonias, municipis, coloniae, las ciudades de latinos, también de ciudadanos latinos, itálicos, en municipi y coloniae, y las ciudades de peregrinos, las ópida y los civitates, que son las ciudades que tienen la categoría en la que habitan sus habitantes, sus ciudadanos, con la categoría jurídica de peregrinos. Para ser un ciudadano con derechos de cada comunidad era necesario tener el mismo estatus o superior que la propia ciudad en la que habita. Los incolae, hay que hablar de los incolae. Los incolae un segundito, que voy a leer aquí una cosa, si consigo localizarla. Bueno, los incolae, aun con residencia fija, aun manteniendo una residencia fija, tenían unos derechos inferiores por ser de otra ciudad, ¿vale? Por pertenecer a otra ciudad. Bien. Ciudades privilegiadas. De las ciudades privilegiadas tenemos que hablar de las colonias y municipios, que son las ciudades formadas de ciudadanos romanos y se distinguían por su origen, aunque no por su funcionamiento. En colonias propiamente dichos, es decir, fundadas en un territorio determinado mediante el trasplante al mismo de una serie de colonos, ¿vale?
y colonias titulares o núcleos urbanos que ya existían anteriormente sin necesidad de traer nuevos habitantes. Recibieron el título de tales por concesión imperial, en la época del imperio, evidentemente. Bien. Colonias romanas. En cuanto a las colonias romanas, estas la mayoría procedían de asentamientos de ciudadanos romanos, veteranos del ejército principalmente. Para conseguir terreno, o se subordinaba el territorio a los nuevos colonos, levantando la urbe en la ciudad original, o se ampliaba a esta, ¿vale? O se segregaba una parte. Los autóctonos pasaban a ser incolae, o eran vendidos directamente. Colonias titulares. El segundo tipo colonial eran las colonias titulares, que solo se hicieron frecuentes ya en época de Trajano y de Adriano, y consistía principalmente en la concesión a un núcleo urbano del pleno derecho colonial, coloni e incolae. Las colonias romanas, organizadas administrativamente a semejanza de Roma, eran la forma superior de organización municipal y en muchos casos, sobre todo en las fundaciones hispanas en la época de César y Augusto, estaban todas dotadas del ius italicum, es decir, liberadas de la obligación de pagar impuesto territorial. Municipios romanos. Los municipios romanos, frente a las colonias, eran antiguas ciudades no romanas peregrinas cuyos habitantes eran honrados con el derecho de ciudadanía. Era un premio. Bien. Refundaban su ciudad como municipium en latín. Los requisitos previos era una organización ciudadana desarrollada, tener núcleos de ciudadanos pudientes y un grado de romanización bastante avanzado. Eran los requisitos previos. Y luego están los municipios de derecho latino también, que era un grado intermedio entre los municipios y las colonias y las ciudades peregrinas. Se otorgaba el derecho latino a la ciudad peregrina y en Hispania todas las ciudades de derecho latino eran municipios probablemente desde la época de César. Tanto colonias como municipios de derecho latino eran antiguas ciudades peregrinas. Sus ciudadanos tenían derechos civiles latinos, derecho al matrimonio, al comercio y demás, y también tenían sus incolae. Y luego están las ciudades peregrinas, que no tenían ningún tipo de privilegios jurídicos para sus habitantes, los peregrinis, ¿vale? Extranjeros, los peregrini eran extranjeros al derecho romano y estaban sometidos como súbditos al stipendium o tributum, a pagar. Bien. Eran las más numerosas del imperio. Sus ciudadanos, los peregrinos, no podían casarse con ciudadanos romanos ni hacer comercio, no tenían esos derechos reconocidos. Dentro de las ciudades peregrinas había varias categorías. Estaban las federadas, cuyo trato lo definía Roma individualmente. Estaban exentas en general de impuestos ordinarios y fuera del control jurídico de los gobernadores de la provincia. Las libera et immunes tenían cierta libertad al arbitrio del Estado romano, ¿vale? Tenían derecho a usar sus propias leyes, tenían, por ejemplo, el derecho, estaban exentos de alojar a soldados y tenían una tendencia evidente y general a convertirse en municipios. Y las stipendiariae eran las más numerosas, ningún tipo de privilegio jurídico, pagaban tributos,
albergaban tropas, tenían que ofrecer servicios y demás. Bien, seguimos adelante con esta maraña de categorías jurídicas de la organización urbana. Deditiki. Eran las ciudades, la de Itio. No sé si he hablado en algún momento del término deditio. Eran condiciones de rendición de que se le ofrecían a las ciudades. Le ofrecían esto o el exterminio. No había más. Eso era la deditio, perdón. En base a eso, pues surgen las ciudades deditias. Son ciudades que habían tenido que aceptar la soberanía romana como consecuencia de un acto de guerra y una vez sometidas por la fuerza. No eran rendidas en condiciones, saqueadas, sus ciudadanos eran esclavizados, se les imponía el stipendium y hay un documento muy clarificador de cómo funcionaban, que es la tabula Alcantarensis, y ahí explica cómo es una ciudad de deditio, sometida a deditio. No tenían ningún tipo de organización urbana. El populus era la colectividad que la poblaba unida por lazos familiares principalmente. Formaban grandes agrupaciones tribales que acabaron en Ópida, elevando las relaciones de la administración con el gobierno romano. También tuvieron su propia evolución. Los populi eran las zonas más marginales que acabaron integrándose en el sistema municipal como civitates. Los populi, los habitantes de las zonas más marginales, ¿vale? Y luego están las entidades de rango inferior dependientes de las ciudades. En la estructura urbana de las provincias hispanas hay que hacer mención a esta serie de entidades de rango inferior dependientes en la administración de colonias, municipios y civitates, y mantenidas como consecuencia de la adaptación por parte romana a las realidades tradicionales indígenas. Los distintos términos que se utilizan por las fuentes romanas no distinguen demasiado bien su carácter, aunque parecen hacer referencia a peculiaridades de su origen, extensión territorial o administración. Por ejemplo, las entidades que tienen el término fora hacen referencia a un origen de mercado, ¿vale? Un origen era un mercado. Las que tienen en su nombre castellum hacen referencia a su origen como núcleo fortificado. Prefectura, vicus, pagus, población rural, cannabae, que son, luego lo veremos más detenidamente. Los cannabaes eran núcleos adjuntos, adosados a un campamento militar, ¿vale? Que se desarrollaban por asentamiento de artesanos, comerciantes y demás, que ofrecían servicios y bienes a todo el campamento militar, y tiene un desarrollo propio. Estos son los cannabae. Bien, es complicadillo este asunto, este apartado de la organización administrativa de las ciudades es complicado, pero es la base del Estado. En cuanto al ordenamiento municipal romano, hay que hacer referencia a las leyes municipales. Las ciudades de derecho privilegiado, colonias y municipios romanos y municipios de derecho latino eran entidades administrativas autónomas, ordenadas mediante un conjunto de instituciones que se extendieron a las comunidades provinciales del imperio. Disculpad el lapsus, ¿vale? Esto es complicado también de asimilar para mí. Yo lo voy asimilando a medida que lo voy soltando, y bueno, tiene cierta complejidad el asunto. Luego intentaré hacer
un esquema lo más sencillo posible. Bien. Se conoce bien su funcionamiento por los fragmentos de ordenanzas que nos han llegado. Por ejemplo, en Urso, en Osuna, en Salpensa, en Malaca, en Irni, la provincia de Sevilla. Las ordenanzas, las leyes datae, promulgadas por el emperador, tienen gran semejanza de las ordenanzas el régimen municipal unificado para todo el imperio. La ley Coloniae Genitivae Iulae Sive Ursonensis en Osuna está escrita en tablas y a través de ella pues conocemos cómo se organizaba las leyes municipales. Y en cuanto a la autonomía, ciudadana, hay que decir que la organización política del imperio debía apoyarse en las comunidades urbanas. Había un interés imperial por mantener el régimen autónomo de las entidades, una autonomía limitada por la seguridad para el poder romano. Es decir, había autonomía, se les ofrecía cierta autonomía en su estructura jurídica, pero siempre con límites que no pusieran en peligro el poder romano. ¿Vale? Esto sirvió para atraerse la lealtad política de las élites locales autóctonas. Las tareas de las comunidades urbanas del imperio eran la de soportar en un marco estandarizado romano un conjunto de funciones políticas y sociales con responsabilidad propia, en la que la clase alta echaba sobre sus hombros la garantía de su funcionamiento. Y son los estatutos municipales otorgados por Roma, como los de Urso, Malaca, Salpensa, Irni, la expresión de la autonomía y de las garantías para su real funcionamiento. La gestión pública de la ciudad, a falta de un aparato burocrático administrativo, recaía en manos de unos cuantos portadores de la magistratura, de 4 a 6. Luego lo vemos también, que tenía un carácter anual y gratuito, y en un consejo municipal vitalicio de carácter honorífico, el Ordo Decurionum. En consecuencia, solo los ciudadanos acomodados, con mucho tiempo libre y con una capacidad económica aceptable, que formaban el censo, podían aceptar estos puestos dirigentes, que generó a medio plazo y a largo plazo, ya en el siglo II y en el siglo III, problemas porque al final eran ellos los que tenían que costear todos los servicios de la ciudad. Con la crisis del siglo II y del siglo III cada vez había más problemas para encontrar gente dispuesta a, por mucho dinero que tenían. Es más, muchos de ellos acabaron saliendo de las ciudades para no tener que hacer frente a esa carga. ¿Vale? Y se instalaron en el campo. Hubo una crisis económica, una crisis social, que dio lugar también a una crisis de las propias ciudades. El precio de estas élites municipales que debían pagar por mantener su prestigio iba todavía más allá de dedicar su tiempo al servicio a la comunidad. En lo que decía, que tenían que aportar, ¿vale? O sea, el prestigio costaba dinero en aquella época, el prestigio local y el inicio de una carrera honorífica, el cursus honorum, en lo local tenía un precio y era soportar el gasto de los servicios a la comunidad local. Bien. Dicho esto, hay que seguir hablando de los magistrados y las curias. Bien. ¿Quiénes eran esta gente que se encargaba de cómo se organizaba la estructura municipal, del poder, el poder municipal?
Que recorté. Gracias. Los magistrados. Los honores municipales. La administración autónoma ciudadana suponía la disposición de unos magistrados, como hemos visto, unos medios y una responsabilidad propia en el marco de la ley municipal. El término de magistratus tiene un doble significado. Indica tanto a los portadores de la magistratura como a la magistratura en sí misma, que es el sinónimo del honor. Los magistratus eran necesarios para la administración autónoma ciudadana. La magistratura aporta la soberanía del conjunto del populus, los habitantes. La curia municipal estaba formada por el ordo decurionum, ¿vale? Entonces tenemos que la soberanía está formada por la magistratura, el honor, la curia, el ordo decurionum y el populus, los habitantes. El populus elige a los magistrados, traslada a todos los derechos de soberanía. Desde finales del siglo I a.C., la organización municipal se extiende a todas las ciudades del imperio, sean municipios o sean colonias, e incluso a las civitates peregrinas u otras entidades. Hay una tendencia a la unificación plena ya dada en el orden imperial del siglo III después de Cristo. ¿Cómo se organizaba el cursus honorum municipal? Bueno, pues había en la mayoría de las ciudades 4 magistrados, 2 duumviri iure dicundo y 2 duumviri aediles, con algunas excepciones, pero esto era lo general. En el siglo I después de Cristo eran elegidos por el populus, que tenía categoría de ciudadanos, evidentemente. Los candidatos tenían el ius honorum y los requisitos que debían tener eran ser libres de nacimiento, ser ciudadanos de derecho. A partir del siglo II también se incluía en ellos a los incolae, ¿vale? Tener capacidad jurídica, una cualificación económica y una edad mínima. El ius honorum era la carrera municipal que empezaba con la cuestura, la edilidad en segundo lugar y el duumviriato, que era lo más alto dentro de la carrera municipal, del cursus honorum, ¿vale? Había un procedimiento de elección. El magistrado de mayor rango, el duumviri iure, ¿vale?, fija el día de la elección. Los ciudadanos aspirantes se presentan ante el duumvir para declarar. El magistrado elabora una lista en una tabla de yeso, la tabulae de albatae, y se expone en un lugar público. Hay un periodo de propaganda electoral, ¿nos suena todo esto? El ambitus, y los aspirantes, vestidos con una toga blanca, la toga cándida, eran arropados por sus seguidores, que acuden al foro, y por la noche escribían los nombres y méritos en las casas de los ciudadanos. En algunas ciudades se ponían ciertos límites a todo este sistema. Las votaciones, el magistrado llamaba a votar al pueblo, a los electores, por curias, ¿vale? El presidente leía la lista de candidatos y cada sección tenía un cesto donde se depositaba la tablilla con el nombre del candidato de la elección. Tras el escrutinio se proclamaba al elegido. Muy similar, al sistema actual. Las magistraturas tenían un carácter anual, eran colegiadas sin reparto de poderes. Los magistrados estaban formaban jurídicamente una unidad. Con potestad e imperium.
Es que me huele a comida, decía, me huele a algo raro. Claro, me huele a comida. Están cocinando por ahí. No es raro, ahora ya le he cogido el gustillo. No es raro, es agradable. Guiso. Y tenían imperio estos magistrados, retomando lo que decía. Tenían una serie de derechos y privilegios los magistrados, como representantes del populus. Poseían símbolos de respeto, como se tenía que poner la gente de pie a su paso, cederles el paso, usaban una toga distintiva, pretexta se llamaba, iban acompañados de lictores, portadores de hachas y varas, que eran símbolos de poder hoy en día, todavía se utiliza la vara esta de poder en los alcaldes. Al final del cargo, toda su familia tenía la ciudadanía romana, con lo cual, aparte de el prestigio que daba, que les costaba dinero, pues tenían que aportar a las arcas públicas, tenían que desembolsar de su bolsillo el coste de los servicios, pero luego tenían también una serie de compensaciones. El Duumviri era el más alto rango municipal y tenía una serie de tareas que desempeñar en nombre del Ordo Decurionum. Por un lado, unas tareas exteriores, tenían que dirigir la correspondencia entre administración y los asuntos jurídicos, tenían que firmar tratados, acuerdos públicos con otras ciudades, tenían que recepcionar a cargos de Roma en los límites del municipio a la familia imperial, tenían que darles alojamiento, en fin, todo esto que se hace cuando visita un alto cargo un pueblo, pues bueno, va el alcalde y la corte a recibirlos y los llevan a las instituciones municipales y se supone que luego se encargan de darlos de comer y darlos un alojamiento digno de su cargo. Pues igual en Roma. Bien, y tenía otras tareas interiores, como la vigilancia, el cumplimiento de las obligaciones con los dioses, muy importante la religión en esta época, a nivel local, tenían esas funciones, tenían que convocar las asambleas legislativas y electorales con medidas pertinentes para que se celebrara con garantías. El cuidado de la instrucción pública, la supervisión de los magistrados menores, una jurisdicción municipal encargada al iure dicundo, ¿vale? Y la administración de finanzas, impuestos, la gestión del patrimonio y los gastos. Las finanzas fueron muy complicadas para las arcas municipales. Tenían una situación deficitaria prácticamente permanente. Tenían que afrontar muchísimos gastos religiosos, de abastecimiento, baños públicos, correo estatal, alojamiento de tropas, pedagogos, médicos, gasto de la nómina de funcionarios menores, pregoneros, escribas, bibliotecarios, la honra al emperador, los patronos ilustres, estatuas, regalos, sepulturas, en fin, todo eso corría a cargo de las arcas públicas. Los ingresos no deberían de ser muy elevados y el bolsillo de los magistrados pues tenía un límite y es de suponer que tampoco les haría demasiada gracia, por muy ricos que fueran, el andar soltando siempre dinero de su bolsillo para financiar una obra pública u otra. Los aediles eran los duumviri edilicia potestate. Tenían tareas de urbis, de cura de urbis, seguridad, policía, cura annonae, aprovisionamiento y vigilancia del mercado, y cura ludorum, supervisión y regulación de los juegos públicos. Y los cuestores se encargaban de la caja municipal, eran los tesoreros, ¿vale? Eran más raros en Hispania y fueron sustituidos por los prefectos en caso de ausencia o inexistencia de los mismos. La curia municipal
Estaba formada por el Ordo Decurionum. Del siglo I al siglo II después de Cristo hay una asamblea de antiguos magistrados de una ciudad, de unos 100 miembros aproximadamente, y todos debían tener los requisitos de los aspirantes a magistrados: libres, dinero, todo esto que hemos comentado antes, ya que el ordo era un paso previo a la magistratura. Eran aceptados cada 5 años por los duumviri quinquenales. Funciones: eran miembros del Consejo Municipal, atendían cuestiones de interés general de la administración, ciudad, gestión de capitales, trabajos públicos, tributos. En el siglo II los magistrados vieron reducidas sus potestades en favor del Ordo Decurionum, que aumentó sus funciones, llegando a nombrar directamente a los magistrados por encima de las asambleas. Desde el siglo II después de Cristo hay un gran cambio en la situación de las curias hasta el siglo IV, que acabaron con la ruina. Mejor dicho. El imperio resolvió el problema de la administración de un estado inabarcable obteniendo los recursos de las curias municipales. A partir del siglo II después de Cristo, con el inicio de la crisis económica y social, el Estado presionaba más a las ciudades y también castigadas por la crisis. Decadencia y ruina del sistema municipal. A partir del siglo II, como comentaba, con la crisis, hay una transformación en un sistema de exención de los honores a la honora, a las cargas irrenunciables. El ordo pasa del supervisor de magistrados a gestor directo de las ciudades, buscando ciudadanos capacitados para llevar distintos asuntos municipales y aportar al erario municipal. La munera era un sistema de obligaciones fiscales impuestas con competencias de magistraturas, obligados todos entre los 25 y los 70 años de edad. La pobreza aumentó entre la burguesía ciudadana, con lo cual lo que produjo era lo que comentaba, una huida de los ciudadanos más ricos al campo para eludir estas obligaciones, esta munera. Y con esto termino lo que es de explicar la organización administrativa. En un vídeo posterior me encargaré de explicar de una forma más clara el ejército romano, porque la verdad que la maraña de ciudades romanas y las categorizaciones jurídicas es bastante complicada, la organización interna. Tenemos que tener en cuenta que la tendencia fue a la unificación, pero en un principio había varias categorías. Estaban las ciudades con derechos y las ciudades sin derechos, para hacernos una idea así a grandísimos rasgos. Municipios y colonia y las ciudades peregrinas. Y unas ciudades u otras conllevaban una serie de derechos también de sus habitantes. No había habitantes que tuvieran un derecho superior al de las ciudades que habitaban. Bien, y nada más. Muchas gracias. Gracias.